Hola a todos, todas. Seguimos aquí con el entrenamiento genérico número 12. Hacéis calentamiento o calentamiento 1 o calentamiento 2, elegís cualquiera de los dos. Y quien quiera hacer el cardio antes de este, pues también tiene ya 2 cardios para hacer. Y durante el momento que estéis haciendo el entrenamiento, si tenéis duda, escribidme sin ningún problema, que yo estoy a vuestra disposición, ¿vale? Ok, comenzamos. Ya yo he hecho el calentamiento. Primer ejercicio, vamos a utilizar un ejercicio y unos bloques diferentes. Este ejercicio que ya empezamos a usar el último día, que es una posición media con los empeines apoyados, y no es aquí abajo ni aquí arriba, sino es una posición media que te dé tensión, ¿vale? Y hoy vamos a necesitar un cojín, una almohada, lo que tengáis, grande, pequeño, como queráis, ¿vale? Yo voy a usar estos dos, uno más grande y otro más pequeño. Y el primer ejercicio consiste desde esta posición, así como estoy yo, hacer el gesto de golpear con el cojín el suelo, ¿vale? Sin miedo. Y ese gesto te va a obligar a sentir la zona media bastante tensa, ¿vale? Y es lo que buscamos, trabajar el core. Ok. Prepararse. 3, 2, 1. Ya, te colocas en esta posición y haces el gesto. Puede ser sin golpear también, ¿no? Voy a golpear porque si no, el vecino va a subir. Bueno, que no puede subir. Me va a pegar un grito por la ventana. Suena el pitido y hacemos sentadilla como sin peso. Lo que estés utilizando de peso, puedes hacerlo como sin peso. Recuerda que puedes usar la silla. 3, 2, 1, va. Estamos haciendo 30 segundos del ejercicio, 10 segundos de descanso. Okay. Segunda vuelta. Lo primero, colocarte en la posición. Empeines apoyados, posición media. Va. Y que sea enérgico. Como que si fueses a dar martillazos. Cada vez que haces el gesto, notas tensión. Las personas que tienen algún problema en los hombros, no hace falta llegar hasta aquí, puedes hacerlo aquí, cortico, ¿vale? Ok, cogemos el peso. Va. Estamos haciendo un nuevo formato de tiempo, son 30 segundos de esfuerzo, 10 de descanso entre cada uno, y hacemos 2 ejercicios. Ok. Venga. Son 5. Vamos a entrar en la tercera ya. Posición media. Va. Enérgico, ¿eh? Cuando haces el gesto solo se mueven los brazos. Esto está neutro y en tensión, ¿no? Esto está más que neutro, es en tensión, estático, isométrico se llama. Fijaros, espalda recta, ok. Tercera, coge el peso, venga, 3,
2. Recuerda cuando subes, si eliges subir, que sea siempre hacia adelante, ¿no? Y no tienes por qué subir, puede ser aquí, si tienes algún problema de hombro, como ya hemos visto en algún otro vídeo, puede ser aquí. Hombros, cervicales. Okay. Vamos con el cuarto. Cuarta vuelta. La posición media, espalda recta, atrás, va. Desde los brazos, solo los brazos. Okay. Venga, el peso con la sentadilla. 3, 2, va. Okay. Quinta y última para completar el primer bloque. Se va notando ya, ¿eh? Va, posición media. Si molesta la zona lumbar, cámbialo aquí. Si se va sobrecargando, está implicado el core y dentro del core está la zona lumbar. Si se carga, que no es cómodo, cámbialo. Y puedes hacerlo aquí, ¿vale? En vez de la posición media, posición más erguida, ¿no? Ok. Venga. La sentadilla. 3, 2, 1. Ya. Ok, hecho el primer bloque, descansa un poco. El segundo, vamos a tener 3 ejercicios, aunque uno es el mismo pero cambiando de pierna. Volvemos o seguimos con esta posición media, siempre y cuando no moleste la zona lumbar. Si molesta, lo haces desde aquí, ¿vale? Siempre busca un buen acolchado para las rodillas. Desde la posición media, fijaros, puede ser en esta posición, o si no molestan las lumbares, lo bajas. Y desde aquí es tan sencillo como hacer 2 vueltas a cada lado, ¿vale? Y si tienes algo que pese un poco más, por ejemplo, yo voy a utilizar mi bidón de agua que pesa un poquito y lo voy pasando 2 a un lado, 2 al otro, o aquí arriba, 2 a un lado, 2 al otro. Esto es para trabajar el core en una posición bastante segura, y lo importante es que durante el momento que estés haciendo los círculos notes tensión, provoques tensión en la zona abdominal y sobre todo si estás en esta posición, en la zona lumbar, cuádriceps, ¿vale? Y desde aquí vayas pasando lo más rápido que puedas. Ese es el primero. El segundo es la zancada atrás, el paso atrás que conocéis, pero sin hacerlo alterno. Vamos a subir y a bajar, ¿vale? La primera opción es esta, recordar siempre talón elevado atrás,
la rodilla de atrás siempre alineada a la cadera o por detrás, por seguridad. Puede ser una pierna subir y bajar, o quien quiera, y esto es ya un poco más exigente o bastante más exigente, con un cojín, una almohada, apoyas la rodilla y te levantas. No solamente es bajar, sino apoyar, dejar caer el peso y me levanto. Primero con una pierna y luego con la otra. Igual, los mismos formatos, 30 segundos, 10 segundos entre un ejercicio y otro. Vale, empezamos con la pierna, una pierna, este primer ejercicio, luego vamos al trabajo de core pasando la almohada o lo que tengas de peso, y luego hacemos con la otra pierna. 3, 2, 1, va. Por atrás, puedo apoyar y levantarte, o bajar y subir. Mientras más bajo, más exigente. Mientras menos bajo, menos exigente. Por eso el apoyar no va a ser lo más exigente. Yo me quedo con el más exigente, confiando que tú eliges el más seguro y más cómodo para ti. Ok. Nos colocamos en la misma posición. Puede ser aquí arriba si es más cómodo en la zona lumbar, o posición media. Y paso. 2 y 2. Espera, que no se bote el agua. Pásalo más o menos rápido. Ok, y ahora vamos con la otra pierna. Igual, puede ser aquí, subir y bajar, más bajo, más arriba, más intenso, menos intenso, y lo más exigente, quien quiera, apoyo, dejo caer el peso y me levanto. Siempre el talón, fijaros, siempre elevado, alineando cadera, rodilla, tobillo. Ok, descansa, ahora vamos con la otra pierna. Hacemos la segunda vuelta. Pararse, lo muestro de frente. Puede ser esto, sin apoyar, bajando un poquito solamente. Puede ser bajando más, o puede ser dejando caer el peso. Y el talón atrás elevado, alineando cadera, rodilla, tobillo. Ok. La posición media para trabajar el core y estabilizadores del core, como el glúteo también. Va, 2 a un lado, 2 al otro. Que no moleste la zona lumbar. Si molesta la zona lumbar, te vas aquí arriba y lo haces aquí arriba. Tú eliges. Ok. Cambiamos de pierna con la otra, igual ya se empieza a notar, Si lo estáis notando como yo, va. Puede ser esto, bajando un poquito, puede ser bajar más, o puedes dejar caer el peso. Ok, a 2 vueltas, son 5. Cambias de pierna. Tres, 2,
Va. Yo voy directamente a lo más exigente, que es apoyar el peso. Recuerda las opciones que tienes. Si quieres involucrar la respiración, expira al subir, inspira al bajar. Ok. Venga, ya lo conocéis. Misma posición que vamos a utilizar hoy mucho. Va. Que no se muevan tus caderas, ¿no? La estabilidad de las caderas es lo que busca el movimiento, que no pase esto. Mantén las caderas quietas y vas a ir notando tensión en los cuádriceps, en el glúteo, la zona abdominal y en la zona lumbar. Hay tensión pero sin dolor. Ok. Cambias. 3, 2, va. Expiro, expiro. Cuida la técnica, tu rodilla por detrás, el talón elevado. Vale, vamos a por la cuarta ya, penúltima. Las piernas se van cargando. Recuerda, si te fatigas, puedes dejar de apoyar la rodilla en el suelo o bajar menos, ¿no? Puede ser esto, si se empieza a fatigar, puede ser esto. Venga. Ok, posición. Recuerda, puede ser aquí arriba o aquí abajo, depende de la sensación que tengas en la zona lumbar. Va. Solo se mueven los brazos y esto está tenso para darle estabilidad a las caderas. Ok, aprovechamos y bebemos un poco. Venga. No, perdón, que me he equivocado de pierna. Esta completa la cuarta vuelta y ahora vamos a empezar con la última, la quinta. Si te has confundido, pues bueno, no pasa nada. No vas a salir de aquí con una pierna más grande que otra. Que seguramente ya la tenemos. Ok. Ahora sí cambiamos de pierna para la quinta vuelta y última. Escribirme por WhatsApp o algo, así tenemos contacto. Si no, esto de hablar a una cámara siempre no está mal, pero prefiero que me contestéis. Inspira al subir, inspira al bajar. Ok, vamos con la colchoneta. Última vuelta, ya yo lo noto en las piernas, ten cuidado. La zona lumbar cómoda. Si aquí notas tensión, que es una tensión normal por el ejercicio, perfecto. Si es incómodo, te vas aquí. Venga.
Ok, cambiamos de pierna y completamos segundo bloque, última vuelta. 3, 2, 1, va. Inspiro, expiro. Ok, hecho. Vale, vamos con el tercer bloque. Seguimos utilizando esta posición, pero ahora es diferente. Ahora no vamos a buscar la posición media, sino que fijaros, vamos a buscar sin que se muevan las caderas. Contraes bien el abdomen y vas a irte hacia atrás sin forzar. Puede ser ese movimiento que yo he hecho. Te vas atrás, vas a notar que tienes que hacer tensión muscular desde adelante, desde los cuádriceps sobre todo, para volver. Pero también contrae los glúteos al volver. ¿Vale? Inspiras a ir atrás, expiras al volver. Son 30 segundos y luego tú vas a elegir entre dos opciones. Una, el criss-cross, que ya lo conocéis, que puedes colocar la almohada atrás, si hace falta. Esa una, otra, y si eliges la segunda vas a salir con las piernas cargadas. Es sentadilla rebote, que es la opción que voy a elegir yo, ¿vale? Recuerda, en vez de sentadilla puedes hacer sentadilla rebote. Criss-cross en la colchoneta. ¿Listo? ¿Lista? Un poco de agua. Último bloque, 5 vueltas. 3, 2, 1. Va, recuerda, sin irte muy atrás. Contrae la zona media, contrae glúteos al volver. Inspiras. Contrae glúteos al volver. Inspiras. Y aquí contraes, aprieta. Sin bajar demasiado, ¿no? Por seguridad. Puede ser esto. Este cortico está perfecto. ¿Vale? Ok, puede ser criss-cross, recordar aquí con la almohada si quieres, o el que elijo yo, que son las sentadillas rebote. Va. En esta no hace falta bajar mucho, tú encuentras un rango de movimiento que sea más o menos cómodo para ti. Puede ser aquí arriba, que es más fácil, o puede ser aquí abajo, que es más exigente. Ok, son 5, se va a notar en las piernas. Prepararse. Va, contraes abdomen, inspiras, expiras y vuelves. Ok, puedes elegir el criss-cross, recuerda, te tumbas y llevas las rodillas al pecho con la almohada o sin almohada, o la sentadilla rebote. Va. Ok, se va notando ya. Vamos con la tercera vuelta. Esta semana me podéis mandar una foto al WhatsApp y así sé que estáis vivos, vivas, que estáis haciendo en casa. Va.
y así no perdemos el contacto, ¿no? Que yo sé que os estoy enviando el mensaje. Ahora también necesito mensajes para saber que estáis ahí, ¿no? Así mantener un poquito la comunicación. Así que ya sabéis, enviarme fotos haciendo vídeos al WhatsApp. Ok. Venga, completando la tercera. Mis piernas ya están sintiéndolo bastante. 3, 2, va. Ok, vamos a por la cuarta, penúltima. Mañana agujetas vamos a tener. Va. Recuerda, apoya en peines, contraes abdomen, vas atrás. Tú decides hasta dónde bajar sin forzar. Debes notar que tira, pero tampoco demasiado porque si no las agujetas que vas a tener son gigantes. Recuerda al subir, contraer glúteo, suelo pélvico. Okay. Que no se olvide la opción, seguramente si ya está usando esa opción, pues sigue usándola, ¿no? La del criss-cross, tumbada boca arriba. Va. Ok, vamos a por la quinta y última, ya lo tenemos. Prepararse. Va. Inspiro. Ok, estoy sudando ya, Venga, última, 3, 2, va. Puedes estar aquí conmigo o puedes estar en la colchoneta haciendo el criss-cross. Es la última vuelta, el último ejercicio, 3 bloques completados con este ejercicio. Se nota ya, venga. 10 segundos menos. 5, 4, 3, 2, ok. Vale, ahora tú puedes decidir entre hacer, por ejemplo, un cardio, haz el pausa antes de estirar, puedes hacer un cardio, o si terminas aquí puedes hacer estos estiramientos básicos que vamos a hacer, que es más volver a la calma, aunque hoy vamos a enfocar un poquito más estirar la zona de las piernas, ¿no? O si quieres puedes hacer alguno de los entrenamientos de fin de semana que son enfocados a recuperar más tiempo. Puedes hacer después de esto uno de esos, ¿vale? Y así tú vas creando también un puzzle, aunque yo te voy mandando en orden este tipo de entrenamiento, tú puedes ir creando un puzzle con los otros que te voy mandando. Cualquier pregunta me decís. Ok, vamos a empezar estirando el psoas. Adelantas una de tus piernas, la otra apoyando las rodillas, baja las caderas. Todo lo que necesites y te inclinas un poquito el tronco, solo el tronco hacia atrás, elevas el brazo contrario a la pierna que está adelante.
sonrisa de tus ojos y que se arrime aquí en mi alma. Mientras que yo me enamoro es que me antojo. El manantial de tu mirada. Te vas atrás, apoya la mano en el suelo si hace falta, la rodilla completamente, un poquito flexionada, que no esté completamente extendida. Y desde aquí estiras la zona isquiotibial. Ok, vuelves. Ahí mismo donde estás, lo que hace es girar las caderas hacia el frente y bajas. Estiras aductor. Recordar enviarme la foto, esta semana. Una foto haciendo, un vídeo haciendo, y así yo os veo, os escucho algo. Ok, cambia. Adelantas. La otra pierna, bajas cadera, brazo contrario, inclinas hacia atrás y estiras en esta zona el psoas. Ok, vamos atrás, apoyas la mano, rodilla un poquito flexionada y estiras. Aprovechemos las redes sociales y la tecnología para mantenernos en contacto virtual, pero en contacto, que está bien, importante es para mí. Ok, subes, caderas al frente, bajas y estiras el aductor. Okay, vuelves, te tumbas boca abajo. Si es difícil sujetar el empeine desde la posición boca abajo, te tumbas de un lado, subes la rodilla para acercar el empeine, puedes hacer el estiramiento aquí del cuádriceps o si desde aquí te puedes tumbar, es cómodo, pues estira. Rodillas juntas, presiona hasta lo contra el glúteo. Despacio sueltas y cambias. Recuerda, si necesitas ladearte para sujetar la rodilla, para sujetar el empeine subiendo la rodilla, no lo dudes, como lo he mostrado antes. Despacio sueltas, te giras boca arriba, cruzas la pierna derecha sobre la izquierda o al contrario, sujetas la pierna con tu brazo, con tus manos, y la otra pierna la elevas, presionas hacia ti y estiras el glúteo sin que pase esto que estoy haciendo yo, que es que se separe la zona lumbar. La zona lumbar bien pegada siempre, ese es el límite. Despacio, cambias de pierna. Huyendo del pasado, en cada madrugada, no encuentro ningún modo de borrar nuestra historia. Ok, muy despacio, sueltas, te giras de nuevo boca abajo, adelantas las manos y extiendes la columna. Ahora adelantas las rodillas, juntas rodilla y empeine y curvas la espalda. Ahora sujetas los talones, frente hacia las rodillas y curvas la espalda. Okay. Apoya las manos, los dedos de los pies. Muy despacito te levantas, dejas los brazos, la cabeza. Y ahora muy despacio inspiras. Y al expirar subes poco a poco. Ok, eleva los brazos. Estiras atrás. Bien. Bueno, hecho el número 12 ya. Y seguimos. Recordad enviarme la foto. Adiós.